El corazón de la casa. El ADN de Kairos. Somos adoradores. Somos apasionados. Somos familia. Somos determinados. Somos influyentes. Somos relevantes. Iglesia Kairos, generación apasionada. Hola, ¿cómo están? Es muy grato estar con ustedes con nuestro podcast que es El Corazón por la Casa, El Corazón de la Casa. ¿Cómo estás, querido Johnny? Bien, Mauri, bien, aquí contento de poder estar contigo y con toda la gente que puede seguir la transmisión, ya sea por video o por audio. Y bueno, nuestro deseo es poder compartir el corazón que tenemos y el corazón que Dios ha puesto en medio nuestro, ¿verdad? Así es, querido Johnny. ¿Por qué no nos cuentas, Johnny Sao, cuál es el propósito de estos podcasts que vamos a hacer en la semana? Bueno, el propósito es poder compartir con ustedes semana a semana y durante estos días cuál es la visión que Dios ha puesto en medio nuestro y también los valores que tenemos como iglesia, o sea, el ADN, ¿no? Y queremos que cada uno de ustedes pueda ser parte de esto, que pueda compartir de esto. Miren, el Señor ha puesto algo especial en estos últimos años como iglesia en medio de la congregación y queremos compartir, queremos en algunos casos hacerles recuerdo de todo lo que hemos ido viviendo en estos últimos años. Así que el deseo es poder compartir visión y el ADN de la congre. Así es, vamos a tener durante estos días, durante estas semanas, vamos a tener 12 podcasts donde vamos a estar hablando, como decía Johnny, de la visión de nuestro ADN, ¿no? Y también vamos a estar hablando de algunos ministerios que tenemos en la iglesia y ver de qué manera podemos involucrarnos en ellos y de qué manera podemos ser parte, ¿no?, de lo que Dios está haciendo a través de los ministerios. Sí, lo importante es poder transmitir esto. Saben, Dios ha puesto algo especial, ¿no? Y como dice Mari, vamos a compartir con varias personas de la congregación, algunos encargados de área, de ministerio, y también vamos a ir refrescando muchas de las cosas que Dios ha hecho con nosotros, ¿no?, en estos años. Así es, querido Johnny. Y bueno, partamos con lo que vamos a hablar hoy día, ¿no?, que es nuestro primer podcast, y vamos a hablar acerca del propósito que Dios nos ha dado como iglesia. No sé si tú puedes contarnos un poquito el año 96, qué es lo que Dios nos ha hablado, y partiremos desde ahí, ¿no?, desde el propósito que Dios nos dio ese año. Sí, yo, recuerdo hace tanto tiempo, ¿no? Tuvimos un tiempo especial donde nos dábamos cuenta que necesitábamos encontrar algo particular de parte de Dios para nosotros como iglesia, ¿no? Ya habíamos tenido unos años de haber estado caminando como congregación y nos reunimos varias personas de ese entonces, ¿no? Alguna vez hemos pasado unas fotos, ¿no?, de los que estábamos ahí, obviamente más jóvenes, muchos de nosotros, y la idea era encontrar el propósito, encontrar la visión, algo particular que Dios quería hacer con nosotros como iglesia, ¿no? Todavía no nos llamábamos siquiera Kairos, teníamos un nombre así como Comunidad de Restauración, ¿no? Nos negábamos a tener un nombre, no queríamos tener un nombre, pero obviamente pues muchos nos conocían como la Comunidad de Restauración, ¿no? Y en ese entonces nos juntamos varios en la casa de Ricardo, ahí por Mayasilla, y después de unos días y de unos tiempos de oración, pues entendimos que Dios quería hacer algo particular con nosotros, que era hacer un semillero, ¿no? Esa fue como la palabra clave, ¿no? Que el Señor quería hacer de nosotros un semillero, un lugar desde donde saliera, ¿no?, a otros lugares, ¿no?, lo que Dios nos había dado. Así es, ¿no? O sea, Dios nos habló del semillero, y Dios nos dijo básicamente que éramos una iglesia misionera, ¿no?, una iglesia apostólica. Yo siempre me acuerdo de este término, de que Dios nos dijo que nos había llamado a trascender de las fronteras, ¿no?, las fronteras de la paz, a otras ciudades y a otras naciones del mundo, ¿no?, llevando lo que Dios había puesto en nuestros corazones, ¿no? Y es así que desde 1996 Dios nos ha dado esta visión, este propósito como iglesia, de ser una iglesia apostólica. Apóstol significa enviado, ser una iglesia misionera, ¿no? Y como decía Johnny, ¿no?, era un tiempo en el cual estábamos mucho más jóvenes, ¿no?
yo estaba con cabello y con barba, o sea, era hace mucho tiempo, ¿no? Pero de las 20 personas que estábamos ahí, hemos visto cómo la mano de Dios ha obrado, ¿no? En la mayoría de los que estábamos ahí. Creo que algún momento, ¿no? Viendo la foto, hemos visto cómo de los 20, 10 estábamos involucrados en el ministerio, pastoreando iglesias en otros lugares, y de alguna manera hemos visto a través de los años que Dios nos ha llevado al cumplimiento de eso que Él nos había trazado, ¿no? Sí. Sí, definitivamente, ¿no? Creo que tal vez no nos imaginábamos el alcance de la palabra que Dios nos dio en ese entonces, ¿no? El hecho de trascender nuestras fronteras, de ser una iglesia apostólica, de ser una iglesia, un semillero. Y creo que ahora, después de que han pasado tanto tiempo, nos damos cuenta que Dios nos ha llevado por ese transitar, ¿no? De llegar a otros lugares, ¿no? De hacer cosas que tal vez no pensábamos que podríamos hacerlo, ¿no? Hemos pasado por tantas cosas también que Dios nos ha permitido ver su gracia en medio nuestro, ¿no? Creo que algo que ha marcado harto después de eso ha sido, por ejemplo, conocerlo al Melo, ¿no? Sí. O sea, claro, el Melo ha sido como que el cumplimiento de esa palabra que Dios nos ha dado, ese propósito, ¿no? Y ha sido impresionante, ¿no? O sea, yo creo que en algún otro momento vamos a hablar un poco más de la historia de la iglesia, ¿no? Pero ha sido impresionante cómo por esa palabra que Dios nos ha dado y 2 años después prácticamente hemos conocido a Marcelo, muchos de nosotros lo conocemos a Melo, realmente Dios a través de los años nos ha permitido ir a muchos lugares, ¿no? Muchos lugares aquí dentro de Bolivia, pero también Dios nos ha llevado a otras naciones, ¿no? Y hemos estado en naciones muy lejanas, hemos estado, no sé, pues en todos estos años Dios nos ha llevado a Medio Oriente, a Irán, a Turquía, ¿no? Hemos ido hasta Nepal, a Corea del Norte, Londres, ¿no? Varios países de Europa, ¿no? Londres, Madrid, hemos estado también, no sé, pues en Noruega. Bueno, Dios nos ha llevado por muchos lugares. Yo creo que no nos imaginábamos lo que Dios podía hacer con nosotros, ¿no? Y me estoy olvidando, por ejemplo, de Egipto, ¿no? Dios nos ha permitido trabajar ahí muchos años y realmente hemos visto el cumplimiento de esa palabra, ¿no? Durante todos estos años, y ahí hemos visto, como tú decías, la gracia y la mano de Dios con nosotros, ¿no? así es, ¿no? Y además de eso, el hecho de ver cómo ha habido un periodo hace algunos años atrás donde en la iglesia había mucha gente de otros lugares, ¿no? Mucha gente de otros lugares. No solo que tuvimos la oportunidad de ir a otros lugares, sino también había gente, ¿no? de Europa, había gente de Estados Unidos, había gente incluso de Latinoamérica, ¿no? que vinieron a ver o ser parte de la iglesia, y eso todo por Alalay también, ¿no? O sea, Alalay jugó un papel importante también, ¿no? Cuando ellos llegaron junto con Claudita y los niños, marcaron algo especial, ¿no? En medio de la iglesia. Sí, definitivamente han sido tiempos maravillosos, ¿no? Recuerdo que hemos tenido muchos cultos donde cantábamos en diferentes idiomas, alabanzas, y cantaban personas de esas naciones en sus idiomas, ¿no? Porque algún momento lo hemos hecho en diferentes idiomas, pero es como que nosotros hemos aprendido la canción en diferentes idiomas, pero yo recuerdo momentos particulares donde hemos cantado en noruego y cantó una chica en Noruega, hemos cantado en alemán y cantó alguien de Austria, ¿no? Que era latina, ¿no? Que cantamos en árabe, cantamos en farsi, ¿no? Y tantos idiomas, y era porque Dios trajo gente, ¿no? Porque así como Dios nos dijo que nos iba a llevar a las naciones, ¿no? También Dios dijo que iba a traer las naciones para que vean lo que Dios estaba haciendo en medio nuestro, ¿no? Sí, como tú dices, ¿no? Realmente hemos vivido tiempos hermosos, tiempos donde hemos podido experimentar también la presencia de Dios, ¿no? O sea, creo que el factor Dios, por decirlo de alguna manera, era aquello que atraía a la gente, ¿no? En los tiempos de alabanza, las noches que teníamos aquí en casa de oración, ¿no? O en los encuentros que teníamos, o los congresos que hemos tenido como iglesia. O sea, nuestro mayor anhelo era que la presencia de Dios fuera real, fuera manifiesta, ¿no? O sea, y para nosotros, por ejemplo, la alabanza no es simplemente un preámbulo, ¿no? Antes de que llegue la prédica, sino que es el hecho de poder experimentar de su presencia, es poder manifestar eso. Y de eso queremos llevar a las naciones, ¿no? O sea, el poder llevar esto que los años ha ido creciendo tan fuerte, que es pasión por Jesús, ¿no? Así es. O sea,
Bueno, hemos vivido tantas cosas. Mientras el Johnny decía algunas cosas, yo me acordaba. De hecho, estamos grabando ahorita en este lugar que aquí hemos iniciado la casa de oración, ¿no? Y aquí en este salón hemos tenido tantos tiempos maravillosos, ¿no? Donde prácticamente no daba ganas de terminar, ¿no? No daba ganas de terminar el tiempo de adoración porque había una presencia de Dios muy fuerte. Y yo creo que Dios nos ha llevado a vivir algo especial, ¿no? Para que podamos llevar eso especial a las naciones, ¿no? Porque no solamente es el hecho de ser una iglesia misionera, sino de que tenemos un encargo de parte de Dios, ¿no? Y creo que Dios nos ha permitido tener algo muy especial con la alabanza. De hecho, este fin de semana hemos hablado eso, que la adoración, ¿no? Y el ser apasionados son dos cosas muy importantes de nuestro ADN, ¿no? Y Dios quiere llevar, ¿no? Eso que Dios ha puesto en medio nuestro a otros lugares, ¿no? De hecho, hay mucha gente, ¿no? que venía a la congregación y decía, pucha, lo que más me ha impactado es la presencia de Dios, ¿no? Lo que más ha tocado mi vida. Y es porque yo creo que Dios ha depositado algo en nosotros que quiere que podamos, por la gracia, porque no tiene que ver con nosotros, sino es por su gracia, podamos darlo a otros, ¿no? Y por eso el corazón que Dios ha puesto en nosotros de ir a otras naciones, ¿no? Y creo que una frase que marcó, ¿no? Durante mucho tiempo, nos marcó como iglesia, ¿no? Y nos identificó, era pasión por Jesús y compasión por la gente, ¿no? El hecho de que éramos una iglesia y somos una iglesia misionera tenía que ver con compasión por la gente, ¿no? Pero esa compasión por la gente entendimos que nacía de un corazón apasionado por Jesús, ¿no? Y hemos entendido que vivir apasionados por Él, ser encendidos en el fuego y en el amor de Dios, era el motor para poder llevar este amor a las naciones, ¿no? Esa compasión por la gente a las naciones y de esa manera llevar el reino de Dios a otros lugares, ¿no? Sí, o sea, creo que el motor, ¿no? es realmente esa pasión, ese amor, ¿no? El hecho de que entendemos que si lo amamos es porque Él nos amó primero, ¿no? Y hemos sido tan llenos de ese amor, tan impactados, apasionados, ¿no? O sea, siempre decimos cautivos de su presencia, ¿no? Cautívanos, ¿no? Hay tantas cosas que decimos y cantamos porque se genera en un corazón que realmente anhela su presencia, que es desde ese corazón que hemos ido a lugares, ¿no? Como tú decías, hemos ido a Medio Oriente, mucha gente sabe lo que hemos ido haciendo en estos años, a veces locura para mucha gente, ¿no? Yo me acuerdo que la vez que fuimos con el Marcelo y con el JP, ¿no? Estábamos en Londres, encontramos a Danilo Montero, ¿no? que justo nos encontramos ahí y él nos dijo, ¿qué están haciendo? Bueno, estamos llevando Biblias pues ahí al Medio Oriente, ¿no? Ahí el país VIP, ¿no? Y él dijo, no, qué locos que son ustedes, ¿no? Y nos presentó a unos amigos con los que él estaba y realmente a ellos les pareció locura, ¿no? Lo que estábamos haciendo, ¿no? Y les contábamos, o sea, lo que implicaba ese viaje, el riesgo, ¿no? Pero la gran bendición de poder llevar las Biblias y yo me puse a pensar y dije, ¿por qué estoy haciendo realmente esto? No sé cómo he llegado hasta aquí y estoy a punto de poner en riesgo mi vida y la respuesta es por esta pasión por Jesús, porque lo amamos, ¿no? Porque no hay otra razón por la que uno podría hacer una locura como esa, digamos, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? Corea del Norte y cosas como esas, ¿no? Sí, o sea, yo creo que realmente ha sido Dios nomás porque hemos hecho tantas locuras humanamente, ¿no? Y las hemos hecho porque como tú decías, el Señor nos ha cautivado, ¿no? Nos ha cautivado y por eso hemos hecho muchas cosas sin ni siquiera pensarlas, sino simplemente sentirlas, ¿no? Sentir esa pasión por el Señor y creo que eso nos ha llevado a poder ir a otros lugares, ¿no? Yo recuerdo, tú te debes acordar, Johnny, llegaron unos misioneros ingleses aquí a Bolivia, ¿no? Y fueron a una congregación de aquí de la ciudad y se presentaron y dijeron, somos misioneros, ¿no? Y el pastor de esa congregación les dijo, la iglesia misionera es Kairos, ¿no? Vayan allá y nos los enviaron, ¿no? Y cuando, bueno, ellos comenzaron a venir a la congregación y a ser parte, ¿no? El tiempo que ellos vivieron aquí fueron personas muy cercanas, muy amadas a nosotros. Y recuerdo que una vez, sabiendo ellos que nosotros habíamos plantado una iglesia en Londres, habíamos mandado a Panchito y a Claudia, a Francisco y a Claudia,
Recuerdo que el Andrew me decía, es una locura, decía, en realidad los misioneros se mandan de Inglaterra aquí, ¿no? Y ustedes están mandando misioneros de aquí a allá, ¿no? Y la verdad que hemos hecho muchas cosas sin pensarlas mucho, sino simplemente creyendo y estando apasionados por el Señor, ¿no? Y eso nos ha permitido ir más allá de nuestros límites, ¿no? Yo a momentos me pongo a pensar y digo, ¿cómo hemos hecho eso? ¿No? ¿Cómo hemos mandado a Francisco y a Claudia a Londres? Los hemos mandado prácticamente sin recursos, pero tanto ellos como nosotros teníamos esa pasión de que lo que Dios estaba haciendo con nosotros queríamos transmitirlo a los demás, ¿no? Entonces, ha sido un tiempo muy especial. Sí, realmente, ¿no? Sí, hemos vivido cosas espectaculares, no solamente fuera, sino aquí adentro, como decía hace un rato, hemos tenido cultos preciosos, ¿no? Congresos, hemos tenido actividades, o sea, N cosas que, wow, nos faltaría el tiempo para poder recordar a cada una de ellas. Y ahí hemos visto la fidelidad de Dios, hemos visto la gracia de Dios, hemos visto el llamado de Dios sobre esta casa y queremos que todos ustedes sean partícipes de eso, especialmente para aquellos que tienen poco tiempo de estar con nosotros, tal vez en la iglesia algunas semanas o meses. Queremos animarte que seas parte de esa generación, de esa iglesia que ama apasionadamente, que está dispuesta a hacer locuras. Hoy vivimos un tiempo tan complejo para todo el mundo, no solo para nuestro país, ¿no? Y se necesita una iglesia apasionada, familias apasionadas por una causa que es más grande que cualquier otra causa, ¿no? Hay causas humanas, políticas, sociales, ¿no? Y tantas cosas que hoy se levantan, ¿no? Pero esta causa es mayor, ¿no? Es la causa de Jesucristo. Así es, ¿no? Realmente animarlos a todos y mira, espero que a la gente que nos vaya a escuchar y nos vaya a ver, les haga bien lo que estamos compartiendo, pero a mí me está haciendo mucho bien, ¿no? ¿Por qué me está haciendo mucho bien? Porque de verdad yo quiero recuperar esa osadía que teníamos, ¿no? Esa osadía de creerle a Dios y decir, ya, lo vamos a hacer, ya, vamos a viajar, ¿no? ¿Cuántas veces recuerdo que, por ejemplo, en ese viaje que tú hablabas, que se encontraron con Danilo en Londres, ¿no? Recuerdo que tomamos la decisión aquí ya, vamos a viajar al país VIP, íbamos a ir 2 equipos, un equipo al país VIP, ¿no? JP, Melo y tú, y otro equipo íbamos a ir a Noruega y a Holanda, ¿no? A predicar. Y no teníamos ni un peso, ¿no? Pero le creímos a Dios. Yo creo que en este tiempo, yo primero veo el dinero, el presupuesto, esto, lo otro para mover, pero en ese tiempo tomamos la decisión, encargamos los pasajes, mandamos las fechas que íbamos a llegar a Holanda, a Noruega, a Londres, a todo. Y recuerdo, tú debes acordarte muy bien, partimos un domingo en la noche, ¿no? Y nos faltaba, no sé, no recuerdo exactamente, pero nos faltaban varios cientos de dólares o tal vez un par de miles de dólares, ¿no? Y recuerdo que la gente que fue a despedirnos al aeropuerto nos daba ofrendas, ¿no? Mientras nos despedían, y cuando subimos al avión nos sentamos ahí y cada uno comenzó a sacar lo que le habían dado y comenzamos a contar el dinero y teníamos, no sé si justo o un poco más de lo que necesitábamos, ¿no? Pero es impresionante, o sea, nosotros estábamos dispuestos a subirnos a ese avión sin tener el dinero que necesitábamos para el viaje, y Dios nos proveía así prácticamente en el último minuto, ¿no? Y esa osadía yo creo que nos ha llevado a poder ir a muchos lugares donde jamás hubiéramos pensado ir y poder presentar a Jesucristo en esos lugares, ¿no? Entonces, a mí me está bendiciendo mucho y espero que a ustedes también los anime a eso, ¿no? A creerle a Dios en una forma muy sencilla, muy apasionada, diría yo, ¿no? Y Dios quiere hacer con nosotros todavía muchas cosas más. Sí, yo creo que sí, y más por lo que está viviendo el mundo, ¿no? O sea, vivimos tiempos tan complejos hoy por la pandemia, crisis económicas, sociales en nuestro país y políticas. Hoy más que nunca se necesita ver una iglesia apasionada por Jesús, una iglesia determinada, una iglesia que adora, una iglesia que ama al Señor y es cautiva de su presencia, ¿no? Y queremos animar
animarte, ¿no? A ti, ¿no? De repente alguien dice, bueno, es que yo no soy pastor, no soy misionero, yo nunca he salido de La Paz siquiera, o sea, no es que tú tienes que tener algún título o de repente, no sé, demasiado dinero para poder hacer estas cosas, simplemente tú tienes que creerle al Señor, ¿no? Y ya sea en tu trabajo, con tu familia, en el lugar donde tú estás, ¿no? De repente, como dice el Mauri, nosotros tal vez sin medir mucho las consecuencias, sin ni siquiera tener lo suficiente en cuanto a dinero o otras cosas, le hemos creído al Señor y Dios realmente ha obrado en nosotros y a través de nosotros. Así que queremos animarte a que tú tengas ese corazón también y como iglesia podamos realmente ser apasionados, determinados, podamos ser gente que adora apasionadamente. O sea, cuánta gente ha venido a nuestras reuniones, ¿no? Y ha percibido la presencia de Dios. Eso es impresionante y no nos hagamos tan familiares, porque para algunos ya de repente como que el domingo ya es lo mismo, pero no, o sea, realmente no seamos tan familiares, tengamos la capacidad de ser sorprendidos por el Señor. Así es. Y mira, tal vez, no sé cuánto tiempo nos queda, creo que no nos queda mucho tiempo, tal vez un poco para ir cerrando, ¿no? Van a ser 6 años, ¿no? El 2015 Dios nos llevó a un tiempo igual de oración nuevamente, ¿no? Y ahí Dios puso la misma visión en nosotros, pero con otras palabras, ¿no? Y yo quisiera recordar eso porque yo creo que es muy importante para este tiempo que estamos viviendo. Dios nos dijo el 2015 que nosotros existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos en La Paz, en Bolivia y hasta los rincones más lejanos de la tierra, ¿no? Y eso es lo que arde en nuestros corazones, ¿no? En primer lugar arde el vivir para glorificar a Dios, ¿no? El vivir para estar enamorados de Él, apasionados de Él, vivir adorándolo, vivir a sus pies. O sea, el motor de todo esto tiene que ver con la gloria de Dios, ¿no? Con vivir para glorificarlo a Él, ¿no? Y bueno, los otros 2 aspectos que salen de ahí, que derivan de este, que es el propósito central, es que hemos sido llamados a ser discípulos, ¿no? Y hemos llamado a ser discípulos no solo aquí, sino hasta los rincones más lejanos de la tierra, ¿no? Y ese es nuestro llamado misionero, ¿no? A ser discípulos en todas partes. Sí, o sea, creo que el apóstol Pablo dice que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria del Señor, que lo hagamos como para el Señor, ya sea que, no sé, ¿no? Y no necesariamente porque uno sea pastor o líder de una casa iglesia o tenga un título, digamos, dentro de la iglesia, o sea, en tu casa, en el auto, en el trabajo, donde tú estés, en medio de lo que hoy estamos pasando como nación y en el mundo, que lo que hagamos realmente glorifique a Dios, ¿no? Ese es el llamado, ¿no? Que realmente hay un corazón dispuesto, ¿no? No solo a adorarlo, porque a veces pensamos que glorificar tiene que ver con cantar canciones el día domingo en la mañana, ¿no? Tiene que ver con un estilo de vida, ¿no? En el que continuamente y con todo lo que hacemos glorificamos su nombre, ¿no? Y entendemos que hemos sido llamados a ser discípulos, no solamente gente simpatizante, adherentes o participantes de una reunión, sino que discípulos de Cristo. Y obviamente para eso hay un costo, ¿no? Hay un costo, como dice Lucas 14, que estamos dispuestos a dejarlo todo, dice, ¿no? Aborrecer padre, madre, aún nuestra propia vida por la causa de Jesucristo, ¿no? Y este llamado no solamente tiene que ver con la paz, ¿no? No solamente con algo local, sino con las naciones de la tierra, digamos. Y hoy más que nunca el mundo necesita el mensaje de Jesucristo. Wow, qué emocionante. No, a mí me emociona mucho esto, ¿no? Y yo creo que, ¿saben qué? Viene un tiempo muy especial. Justamente anoche mi pastor, ¿no? Guillermo, nos estuvo compartiendo de que en los momentos más oscuros, ¿no? Es cuando Dios quiere brillar más a través nuestro, ¿no? Y en estos momentos que son oscuros para la humanidad es cuando más Dios quiere glorificarse en medio nuestro. Yo estoy convencido, este año Dios tiene cosas muy grandes, ¿no? Y yo quiero ser el primero que quiero creerle a Dios, quiero envolverme en la pasión, en el amor por Jesucristo, meterme en su presencia, ¿no? ¿Para qué? Para poder con osadía salir y hacer discípulos en las naciones, ¿no? Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes y sorprendentes este año. ¿Saben? Estemos dispuestos a que Dios nos rompa los esquemas, estemos dispuestos a que Dios nos lleve más allá de nuestros límites y estemos dispuestos a que Dios haga lo que no hemos hecho hasta ahora,
¿no? Uno de pronto dice, yo soy mucho de esos, ¿no? Digo, si en 5 años hemos hecho esto, en los próximos 5 haremos esto, ¿no? Como que calculando nuestras fuerzas, pero ¿saben qué? Yo creo que Dios puede hacer este año lo que no ha hecho en muchos años con nosotros. Es más, puede hacerlo en un día lo que no ha hecho en años con nosotros, ¿no? Es cuestión de creerle y de meternos ahí en el mover de Dios, en lo que Dios está haciendo, ¿no? Sí, lo que tú dices, ¿no? Guillermo anoche decía esta frase, era el peor momento, ¿no? O sea, el peor momento es el mejor momento, ¿no? Y hoy el mundo está viviendo tal vez su peor momento, pero este puede ser el mejor momento para la iglesia, ¿no? Para que nosotros manifestemos el reino de Dios en medio de todo lo que está pasando. Así que queremos animarte a que tú seas parte de esto. Hay un llamado de parte de Dios para que hoy la iglesia se levante en el poder del Espíritu Santo, una iglesia apasionada, una iglesia que arde por su presencia y arde porque el mundo entero conozca el nombre de Jesucristo, ¿no? Y como dice el Mauri, yo creo que vamos a ver cosas impresionantes. De hecho, esto que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que ni tú ni yo lo imaginábamos hace un año atrás estar haciendo esto, transmisiones, podcasts, YouTube, Facebook, o sea, no estaba en nuestra mente, ¿no? Pero ahora realmente el Señor ha ido rompiendo nuestros esquemas y yo sé que esto y mucho más el Señor quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, ¿no? Así es, Johnny Sao. Yo creo que bueno, nos despedimos hasta mañana. Mañana vamos a estar con el siguiente podcast y a darle con todo, a creerle al Señor. De verdad, gracias, Johnny, porque me ha bendecido mucho. De verdad, Dios me ha hablado mucho a través Amén. tuyo Bueno. ahora y yo, como decía, espero que también Dios esté hablando a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Un abrazo. Un abrazo para todos, ¿no? Y gracias a todo el equipo que está detrás de las cámaras ayudándonos con todo esto. De verdad, esperamos que esto pues pueda trascender, ¿no? Nuestro país y todo lo que estamos haciendo. Un abrazo para todos ustedes. De verdad que los amamos, los queremos, los extrañamos muchísimo. Chao, chao. Chao. El corazón de la casa. El ADN de Kairos. Somos adoradores. Somos apasionados. Somos familia. Somos determinados. Somos influyentes. Somos relevantes. Iglesia Kairos, generación apasionada.